¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta alto y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios.
Un gran saludo, un gran abrazo para ti que estás desde diferente lugar de este mundo acompañándonos en la clase bíblica edición especial, un sábado más, una edición más. Un fuerte abrazo para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, por separar este tiempo especial. Recuerda que estudiar la Biblia es una de las decisiones más importantes, yo creo que la más importante de nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro extraordinario para nuestras vidas. Por eso, gracias una vez más a Dios por darnos esta linda oportunidad al despertarnos, al darnos vida un día más. Y de esa manera podamos escuchar su voz, su voluntad y seguir adelante. Un saludo para todos los que nos miran de aquí desde Perú, desde la costa, desde la sierra y la selva, hermosas regiones de nuestro país. De igual manera, un saludo para los que nos miran desde Sudamérica. En los diferentes países de Sudamérica hay personas que se conectan para estudiar la Biblia con nosotros. También a los que nos miran desde Estados Unidos, como Houston, Pensilvania, Los Ángeles, Miami, diferentes partes de Norteamérica también se conectan para escuchar la voz de Dios, porque abrimos la Biblia y sabemos su voluntad de esa forma. También a los que nos miran desde España, desde Barcelona específicamente, hay hermanos que nos miran de allí. Un fuerte abrazo también para ellos. En este momento ya está acercándose el mediodía ya en España, pero de todas maneras ellos han separado este tiempo para estudiar la Biblia. Un saludo para todos, es una alegría para mí, estoy contento de reencontrarme un sábado más para estudiar la Biblia a través de la clase bíblica edición especial. Separa tu Biblia, por favor, ten lista allí tu Biblia. Si tú deseas anotar algunas ideas principales, toma también un cuaderno, toma un lapicero, un bolígrafo y alístate para estudiar esta cuarta edición de la clase bíblica edición especial. Muy bien, vamos a orar. No olvide, por favor, compartir con sus amigos, con sus estudiantes de la Biblia, con la iglesia donde usted asiste. Esta iglesia puede ser la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia adventista, diferentes denominaciones, no importa. La Biblia tiene que llegar a todo lugar, a toda persona. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito como cristianos en esta tierra. Compartir la palabra de Dios con todos los que creamos conveniente. ¿Sí? Todo el mundo, los que nos rodean. Vamos entonces a orar para iniciar el estudio. Muchas gracias, Señor. Estamos muy contentos porque hoy es un día especial, porque estudiaremos la Biblia. Nos reunimos aquí para escuchar tu voz, para seguir aprendiendo, para seguir interiorizando tu mensaje. Tu palabra dice que los que guardan tu palabra, los que guardan tu mensaje, los que guardan tus mandamientos, los que guardan tus estatutos, tus instrucciones serán bendecidos. Qué bueno, Señor, saber eso. Por eso nos ponemos en tus manos, para que en este momento ilumines nuestra mente y de esa forma podamos comprender tu mensaje, comprender tu palabra. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí para aprender. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, bienvenidos a los que acaban de conectarse en este momento. Es un gusto para mí tenerlos aquí conmigo. Muy bien, hemos llegado a la cuarta parte de este primer tema llamado las Sagradas Escrituras. Hermoso, amigos. Parece increíble que hayan pasado ya 4 semanas desde que iniciamos esta clase bíblica edición especial. Rápido, ¿no? En la primera parte hemos estudiado acerca de cómo se escribió la Biblia, cómo llegó a formarse, quién la escribió, ¿fue escrita por Dios o por los hombres? Estas preguntas han sido respondidas en la primera parte del estudio. Y para responder estas preguntas, hemos revisado el tema de la revelación,
de la inspiración, cómo fue el proceso de la revelación e inspiración. Interesante tema en la parte uno. En la parte 2, nosotros hemos revisado acerca del canon bíblico y los libros apócrifos. Y de esa forma hemos respondido las preguntas: ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué hay 66 libros dentro de la Biblia? ¿Por qué eh, el mundo cristiano en su mayoría solo acepta 66 libros como inspirados por Dios? ¿Y por qué otras Biblias contienen 73 libros? Eso es lo que hemos visto también en la tercera parte. Así que primera, segunda y tercera parte del tema las Sagradas Escrituras han sido de mucho beneficio para nuestras vidas, para nuestro conocimiento. Y es importante el conocimiento, porque sin conocimiento el pueblo de Dios se pierde, ¿sí? Es inestable. Ahora, si alguien no ha logrado acompañarnos en estas partes del primer tema de la clase bíblica, que son las Sagradas Escrituras, yo quiero invitarle que usted visite nuestro canal de YouTube. Ahí encontrará estos mensajes, estos temas, parte por parte, para que lo mire, lo revise, ¿sí? Usted simplemente tiene que buscar en YouTube Juan Carlos Torres guión oficial, y usted encontrará allí todos los estudios desde la primera parte hasta aquí y otros videos más que le ayudarán en su vida cristiana. Si no quiere revisar el YouTube, usted puede ir al Facebook, a nuestra página oficial Juan Carlos Torres, y allí también encontrará estos videos grabados, estos estudios desde la primera parte. Así que le animo que pueda estudiar con nosotros, pueda unirse a la clase bíblica edición especial cada sábado. Cada sábado a las 6 de la mañana, horario peruano, nos conectamos para estudiar la Biblia. ¿Sí? Hoy día cerramos el primer tema llamado las Sagradas Escrituras. Hemos tomado 4 sesiones con hoy para hablar de este tema, porque este será el fundamento que nos ayudará a entender los otros temas que vendrán, que de paso serán muy importantes, muy interesantes. No se pierda, por favor, ninguna sesión de esta clase bíblica, porque ayudará mucho para su vida espiritual. Muy bien, amigos, entonces comenzamos con esta introducción a la cuarta parte del estudio del tema las Sagradas Escrituras. Amigos, en la vida nos encontramos con diferentes manuales. Hay manual para cocina, hay manual para usar los aparatos tecnológicos, ¿no? Hay manual en los estudios, hay diferentes manuales. ¿Y para qué se han hecho los manuales? Los manuales se diseñaron, amigos, para ayudar a que todo funcione bien. Cuando usted revisa el manual de una computadora antes de usarla, usted tendrá una computadora eficiente y le ayudará en su desempeño como estudiante, como profesional o como persona natural. Cuando usted usa el manual para cocina, los platos que vaya a preparar, la comida que vaya a preparar, serán más ricas, más saludables y más beneficiosas para los que consumen ese alimento, esa comida que usted prepara, porque usó un manual. Así también, queridos amigos, sucede en la vida espiritual. Hay un manual que Dios nos ha dejado, que Dios ha dejado a la humanidad, y es la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para la humanidad. Y hemos dicho que los manuales fueron diseñados para que todo funcione bien. Y entonces, si Dios ha dejado al ser humano la Biblia como manual de vida, el ser humano debe usar este manual para que su vida funcione bien, para que su vida pueda tener éxito y sea prosperado.
En la Biblia encontramos muchos consejos que tienen que ver con esta gran verdad. Dios diciendo al ser humano, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Considera todo lo que está escrito en este libro para que te vaya. Ese es uno de los consejos, por ejemplo, que está en Josué capítulo 1. Así que la Biblia es el manual por excelencia de Dios para la humanidad. Y muchos personajes importantes de la historia humana, personas muy capacitadas, muy inteligentes, que llegaron a ser prósperos o prósperas en su vida, dieron buenas opiniones acerca de las Sagradas Escrituras, acerca de la Biblia. Uno de ellos es Isaac Newton, un gran científico, pero a la vez era un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, Isaac Newton. Él dijo lo siguiente: considero las escrituras, hablando de la Biblia, las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia secular, sea cual fuera. Interesante que un hombre capaz, que un hombre muy inteligente, reconozca que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son sublimes. Qué maravilloso, qué extraordinario. Pero no fue el único. Sir William Herschel dijo lo siguiente: todos los descubrimientos humanos parecen tener como único propósito confirmar cada vez más fuertemente las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Este gran pensador dijo lo siguiente, que los descubrimientos científicos que el ser humano ha hecho simplemente confirman las verdades de las Sagradas Escrituras. Pero no fue el único. George Washington, uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos, dijo lo siguiente: es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Amigos, qué impresionante esta declaración de este gran hombre. Es imposible. Amigos, si esto nuestros gobernantes o los que desean ocupar un cargo público en la sociedad, en este mundo, considerarían, las cosas serían mejores. Definitivamente. ¿Por qué entonces hay tanta corrupción? ¿Por qué entonces hay tanta crisis política en nuestro mundo, en los diferentes países de este mundo? Porque lo que dijo George Washington no se está aplicando. Sí, él dijo, es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Lastimosamente, nuestros líderes políticos, los líderes de la sociedad y de este mundo, han dejado a un lado a Dios y se han interesado en sus propias vidas, sin considerar los pensamientos de Dios que son más altos que los pensamientos del ser humano. Han dejado a un lado la Biblia. No se toma en cuenta la Biblia ya, en la actualidad, para gobernar. La Biblia solamente es un cliché. La Biblia solamente sirve para la foto, cuando los gobernantes ponen sus manos sobre esa sagrada escritura y juran, diciendo que serán fieles a la verdad, fieles a la confianza del pueblo. Pero pasa unos días y todo eso se viene abajo. Se viene abajo porque nada se cumple de ese juramento. Por eso George Washington dijo, es imposible gobernar. Por eso hay fracaso en nuestra sociedad. Por eso los gobiernos entran en un ambiente totalmente degradado, lastimosamente, ¿no? Bien, entonces dijo George Washington al mencionar que es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Samuel Morse, mire lo que dice él. O Morse también podríamos leerlo. Dice, cuanto más me aproximo al final de mi peregrinación, más clara y evidente me resulta el origen divino de la Biblia. Amigos,
estos grandes hombres, estos grandes inventores, estos grandes científicos que el mundo reconoce y ve como ejemplo, reconocieron también de que las sagradas escrituras, el mensaje divino, la palabra de Dios, es magnífica y es importante para el éxito en la vida. Amigos, si ellos han reconocido esto, nosotros también deberíamos hacerlo. Pero no simplemente repitiendo eh, mecánicamente esta verdad, sino por experiencia. Cada uno de nosotros debería experimentar el poder de la palabra de Dios, la belleza de la palabra de Dios. Deberemos gustar como la miel, dulce como la miel, las sagradas escrituras. Así que definitivamente la Biblia es un referente de vida. Definitivamente las sagradas escrituras deberían ser tomadas en cuenta por la humanidad, por cada uno de nosotros. Ya hemos dado diferentes razones en las clases anteriores de por qué debemos creer en la Biblia. Porque la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia no fue escrita simplemente por hombres que pusieron sus pensamientos en esas escrituras, no, sino que fueron hombres dirigidos por Dios, inspirados por Dios, que recibieron revelación de parte de Dios con un mensaje importante para la humanidad. Por lo tanto, la Biblia es un referente de la vida que no deberíamos dejar a un lado. Y la primera pregunta que yo quiero responder con ustedes usando la Biblia es esta. De acuerdo con Jesús, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? Todo aquel que estudia la Biblia encuentra una bendición extraordinaria. Y Jesús lo mencionó, amigos, en Juan capítulo 5, versículo 39, como texto de inicio para responder esta pregunta. Fíjese muy bien, lea conmigo con mucha atención lo que Jesús mencionó, diciendo que los que estudian la Biblia, los que escudriñan la Biblia, los que investigan la Biblia, encontrarán una gran bendición. ¿Y qué es? Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñen las escrituras. La palabra escudriñar, amigos, significa estudiar, nuestro lenguaje actual. Pero no un estudio así pasajero, sencillo, superficial. Escudriñar significa investigar, darse tiempo para leer aquí y allá, para cavar hondo, como el minero que cava para encontrar el oro. Escudriñen las escrituras, porque en ellas, la pregunta era, ¿qué dijo Jesús? ¿Encontraríamos al estudiar la Biblia? Dice, porque en ellas encontrarán la vida eterna, porque en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos, todos aquellos que estudien la Biblia encontrarán la vida eterna en esas escrituras. ¿Por qué? Porque allí está Jesús. Porque esas escrituras son palabras de Jesús. Porque ellas dan testimonio de Él. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. ¿En qué consiste la vida eterna? Si en las escrituras nosotros encontraremos la vida eterna, queremos saber qué es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigos, las escrituras nos muestran la vida eterna, decía el texto anterior. Y Juan capítulo 17, versículo 3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Entonces bien dijo Jesús que las escrituras daban testimonio de Él. Claro que dan testimonio de Él, porque son sus palabras.
Entonces, las palabras de Dios nos dan vida eterna. Por eso debemos estudiar la Biblia. Por eso, la Biblia da testimonio de Jesús. Y al dar testimonio de Jesús, nos dan a conocer las Escrituras acerca de Jesús. Y conocer a Jesús es tener la vida eterna. Por eso Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús, son palabras de Jesús, yo soy, ojo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Fíjese lo que dice aquí. Jesús está reconociendo que Él es la vida. Por lo tanto, cuando uno estudia la Biblia y encuentra a Jesús allí, está encontrando la vida, amigos. La vida, y no solo una vida de 80, 90 años, sino la vida eterna. La vida eterna. Por eso en una ocasión dijo, la persona aunque muera, pero cree en mí, muere creyendo en mí, vivirá. ¿Vivirá cuándo? Cuando Él venga por segunda vez y entregue la vida eterna a todos los que creyeron en Él. Por eso vale la pena estudiar la Biblia, porque en ella encontramos la vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 5 y Filipenses capítulo 4, versículo 13 dicen así. Separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Fíjense, o sea, sin el estudio de las Escrituras, sin el estudio de la palabra de Dios, nada podemos hacer, amigos. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué está conformada nuestra mente? La Biblia dice que nuestra mente es engañosa. Nuestra mente está deficiente porque el pecado ha corrompido nuestros pensamientos. Entonces, la única manera de que nosotros podamos ser reestructurados, ser transformados y pueda nuestra mente ir o seguir buenos consejos es al lado de Jesús. Jesús dijo, separados de mí, no pueden hacer nada. Pero fíjese lo que dice Pablo en Filipenses 4:13. Y está en esta misma plantilla el versículo. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Eso dice Pablo. Amigos, por un lado Jesús dice, nada pueden hacer separados de mí. Y por otro lado, Pablo reconoce esa verdad de Jesús diciendo, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Así que las Sagradas Escrituras son importantes para nuestras vidas. Claro que sí, no podemos descuidar, por favor. En las Sagradas Escrituras encontramos conocimiento de Jesús. ¿Y qué dijo Juan? Que conocer a Jesús nos da la vida eterna. En las Sagradas Escrituras encontramos conocimiento de Jesús y nos da la vida eterna y las fuerzas para llegar a la patria celestial. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. Por eso no podemos descuidar el estudio de la Biblia. Hay que estudiar, porque en ella encontramos a Jesús, quien nos dará la vida eterna. Ahora quiero entrar a una segunda pregunta. ¿Qué severa reprensión hizo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo? En Mateo capítulo 22, versículo 29, hermanos, amigos, encontramos una reprensión de parte de Jesús a los líderes de su tiempo. ¿Y cuál fue la reprensión? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice, Jesús le respondió a esos líderes llamados fariseos y les dijo, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Jesús llama un grave error el no conocer las Escrituras. Jesús llama como algo trágico no estudiar las Escrituras. Ese es el problema, amigos. Nosotros podemos hacer tantas cosas. Miren, en el mundo existen personas que conocen mucho de ciencia,
que conocen mucho de matemática, geología, astronomía y tantas otras cosas, ¿no? Son grandes eminencias en el mundo. Pero ¿sabes cuál es el error de esas personas? Que no conocen las escrituras. Esas personas conocen todas las teorías humanas, pero no conocen los pensamientos divinos. No conocen las sagradas escrituras. Y ese es un grave error. No podemos poner énfasis en conocer las cosas de este mundo y no conocer las escrituras y no conocer la palabra de Dios. Lo primero que deberíamos hacer es conocer las escrituras. Jesús entonces deja en claro, reprendiendo a los líderes de su tiempo, el error que ellos cometían de no conocer las escrituras. ¿Y qué significa no conocer las escrituras? Significa no estudiarlas. Y no solo no estudiarlas, porque los líderes de los tiempos de Jesús las estudiaban, pero no las ponían en práctica. Por eso Él dice, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios, porque lo que nos lleva a hacer o nos lleva a la práctica, lo que nos enseña las escrituras es el poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento también se declara esta verdad. Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios dijo lo siguiente a su pueblo: por falta de conocimiento, fíjese, por falta de conocimiento, ¿conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Amigos, nosotros podemos llegar a ser destruidos por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras, claro, porque estamos yendo por un camino equivocado. La Biblia misma declara que ella es una lámpara que alumbra nuestros pies. ¿Cómo podemos andar en camino seguro si no estudiamos la Biblia? Que es la lámpara, que nos alumbra el camino por donde debemos ir, el camino correcto. Por eso, el que no estudia la Biblia será destruido, no por Dios, sino porque la misma persona tomó un camino de destrucción, tomó un camino errado. ¿Te das cuenta? Y entonces lo que uno siembra, cosecha. Por eso dice el texto, termina diciendo, puesto que rechazó el conocimiento. Cuando uno rechaza el mensaje de Dios aquí en las Escrituras, entonces termina mal, termina mal. Por eso la Biblia deja en claro entonces que la vida eterna, el éxito en la vida, está en conocer a Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, Josué capítulo 1, versículos 7 al 8 dice, solamente si te esfuerzas. Estas son palabras de Jesús, de Dios para usted, querido amigo, querido hermano. Solamente si te esfuerzas y eres valiente. Fíjate aquí estas dos palabras, esfuerzo y valentía. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley. Recuerda que la ley, amigos, aquí en el Antiguo Testamento es la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y aquí está aconsejando Dios y diciendo, esfuérzate y sé valiente para obedecer al pie de la letra mi palabra. Si haces eso, ¿qué dice el texto? Triunfarás en todo lo que hagas. Por eso, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Estas son palabras magníficas, amigos. No son palabras mías, son palabras de Jehová. El Dios que no miente, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que cumple lo que habla. Si Él te está diciendo
que si te esfuerzas y eres valiente y obedeces al pie de la letra lo que está escrito aquí, vas a tener éxito, vas a ser próspero, así será. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Por lo tanto, por favor, no dejemos de estudiar la Biblia. No descuidemos el estudio de la Biblia. La Biblia trae éxito al ser humano. Por favor, recuerda eso siempre. La Biblia trae éxito. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos da sabiduría? ¿Qué es lo que nos da inteligencia? La palabra de Dios. Por eso Dios mismo dice, por favor, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Amigos, no cometamos el error de descuidar el estudio de la Biblia. No cometamos el error de dejar de escudriñar las sagradas escrituras. Hagámoslo todos los días para tener éxito. Debemos estudiar la Biblia para ser prosperados en nuestra salvación. ¿Qué es lo más importante? Claro que tendrás prosperidad en este mundo también. Sí, porque el Señor te enseñará cómo vivir con tu familia, con tus amigos, con la sociedad. Vas a tener éxito acá. Pero lo más importante es que vas a ser prosperado en tu salvación. Es decir, vas a llegar a lograr entrar a la patria celestial si estudias la Biblia. Hay una tercera pregunta que dice, ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Amigos, cuando estuvo en esta tierra, Jesús, ¿ya? Dios hecho hombre, Él también estudió las Sagradas Escrituras, su propia palabra. ¿Y por qué la estudió? Para darnos ejemplo, para que nosotros cuando miremos su vida y lleguemos al punto de su comunión con el Padre, como ser humano, veamos a Él estudiando las Escrituras. ¿Y cuál era la Biblia que Jesús usaba? Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen, Jesús está diciendo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Amigos, cuando aquí Jesús habla de la ley o los profetas, está refiriéndose los que estuvieron conmigo estudiando la primera, la segunda, la tercera parte de este tema, las Sagradas Escrituras, se van a acordar que hemos hablado que el Antiguo Testamento tenía tres partes, tres bloques, ¿sí o no? Y dos de ellos están mencionados aquí por Jesús. La ley, llamada también la Torá, eran los 5 libros escritos por Moisés, que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. La ley o los profetas, que son los libros que escribieron los profetas mayores y menores. Mayores se les llama a los profetas que escribieron libros grandes, como Isaías, Jeremías. Y menores, profetas menores, se les llama a aquellos que escribieron los libros pequeños, ¿sí? Como Oseas, Habacuc, esos libros. Entonces, amigos, aquí Jesús está refiriéndose a las Sagradas Escrituras, a la que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. La Biblia que Jesús usaba en sus tiempos, en el tiempo que estuvo aquí en esta tierra, era el Antiguo Testamento. Y él dice que no vino a anular el Antiguo Testamento como algunos enseñan por allí. Algunos enseñan que el Antiguo Testamento ya quedó atrás. Ya eso es pasado, eso era para los judíos, que en el Nuevo Pacto nosotros tenemos que estudiar el Nuevo Testamento. No, amigos, aquí está diciendo Jesús que el Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlo, ¿sí? No ha venido a anular, no ha venido a anular. Y eso lo corrobora en Mateo capítulo 7, versículo 12. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal
y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Nuevamente está diciendo Jesús aquí, refiriéndose a una enseñanza del Antiguo Testamento, mencionando la ley y los profetas. ¿Sí? Está diciendo, ustedes tienen que tratar a los demás como les gustaría que les traten a ustedes. Eso enseña el Antiguo Testamento, la ley o los profetas, dice Jesús. Y aquí, amigos, se mencionan las tres partes del canon del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 44. Fíjese lo que dice aquí. Mire bien en la pantalla. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, está hablando Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. ¿Por qué dice de Moisés? Porque Moisés escribió estos libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso lo llama la ley de Moisés. En realidad es la palabra de Dios porque Moisés fue inspirado por Dios. ¿Sí? No puso los pensamientos de Moisés, sino los pensamientos de Dios. Pero quien fue el escritor fue Moisés. Por eso dice la ley de Moisés. Entonces, aquí Jesús está diciendo, lo que escribió Moisés era acerca de mí. También se escribió en los profetas, o sea, en los libros que escribieron los profetas y en los salmos o los escritos. Así que Jesús se está refiriendo a sus discípulos y a todos los que escuchaban allí a su alrededor que el Antiguo Testamento, conformado por la ley, los profetas y los salmos o los escritos, hablaban de él. Y ahora que está en esta tierra, en ese entonces, estaba cumpliéndose lo que el Antiguo Testamento había enseñado de antemano. Por eso, amigos, yo quiero mostrarles aquí lo que ya les enseñé en las clases pasadas. Aquí está el canon hebreo del Antiguo Testamento, separado por tres bloques. La ley, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, que eran los escritos que los profetas plasmaron del pensamiento, la revelación de Dios, y los escritos, los salmos. En estos tres bloques está dividido el canon hebreo del Antiguo Testamento. Y amigos, estos tres bloques es lo que mencionó Jesús, se refirió en su tiempo para determinar que era la palabra de Dios, las escrituras de ese momento. Así que Jesús deja en claro la autoridad del Antiguo Testamento de esta forma. Y aquí hay muchos textos bíblicos más que les estoy mencionando, varios textos bíblicos más, que pueden revisar para darse cuenta que Jesús dio autoridad al Antiguo Testamento. Por lo tanto, nadie puede venir a decir y a despreciar el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras y decir que eso ya pasó de moda, que eso ya no se lee, ya no debemos obedecer lo que esté en el Antiguo Testamento porque ese es del Antiguo Pacto. Por favor, amigos, no nos confundamos, no confundamos queriendo poner nuestras teorías humanas, nuestra conveniencia, tratando de dejar mal a las Escrituras, que el mismo Jesús declaró que no vino a anularlos. Y el resto del Nuevo Testamento, escritos por los apóstoles, también dan autoridad al Antiguo Testamento. También dan confirmación de que el Antiguo Testamento es escritura sagrada. Así que el Antiguo Testamento, hermanos, es valioso porque es el fundamento del Nuevo Testamento. Recordemos eso, por favor. ¿Está bien? El Antiguo Testamento es valioso porque es el fundamento del Nuevo Testamento. Muchos textos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, vienen ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podemos despreciar el Antiguo Testamento. Una cuarta pregunta que yo quiero desarrollar con ustedes dice, según Jesús, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿Y por qué esta pregunta es importante? ¿Sabe por qué? Porque en este momento el mundo dice que no hay verdad absoluta.
El mundo dice que cada uno tiene su propia verdad y no tenemos que juzgar a nadie. No tenemos que juzgar a nadie. Por favor, esto no es correcto aunque suene bonito. No es correcto. Porque hay una verdad absoluta, amigos, que el mundo no quiere reconocer. Hay una fuente de la verdad. Y según Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo lo siguiente: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Yo le pregunto entonces, según Jesús, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? La verdad absoluta lo encontramos en la palabra de Dios. Amigos queridos, la palabra de Dios entonces debe ser considerada cuando nosotros queremos reconocer entre la verdad y la mentira. La palabra de Dios nos indica el camino correcto para conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 dice: Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. Fíjese, las enseñanzas de Jesús son conectadas con la verdad aquí en este versículo. Por lo tanto, la verdad son las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué pasará si nosotros estudiamos las enseñanzas de Jesús que están escritas en la Biblia? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Conoceremos la verdad. ¿Y qué pasará también cuando conozcamos la verdad? La verdad nos hará libres. Entonces, amigos, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la fuente de la verdad? Es la palabra de Dios, donde están las enseñanzas de Jesús. Y si estudiamos las sagradas escrituras, la palabra de Jesús, entonces nosotros seremos libres de la ignorancia, libres del sufrimiento, libres del dolor adrede, a propósito, porque muchas veces nosotros nos metemos en el dolor y la tristeza y los golpes a propósito. Muchas veces, ¿sí o no? Claro, pero ¿por qué? Por no seguir las enseñanzas de Jesús, por no revisar las escrituras. Esto es importante entonces que consideremos. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Es un escudo para todos los que buscan su protección. Amigos, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es toda palabra de Dios. Todas las escrituras, amigos, son la verdad. Esta escritura de Dios es la verdad. Es un escudo para todos los que buscan protección, dice Proverbios capítulo 30, versículo 5. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice: malditos, son palabras de Jehová, del Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Está diciendo: cuidado con confiar en las teorías humanas como fuente de verdad. Cuidado con poner tu confianza en las teorías humanas, en los pensamientos humanos. Yo le pregunto, ¿acaso no es eso lo que en la actualidad hace la mayoría? ¿Creer más en un hombre que en la palabra de Dios? Eso es lo que hace. ¿Pero por qué? Porque es necio el ser humano. Porque el corazón del ser humano, la mente del ser humano es engañosa. Y qué terribles consecuencias traen, amigos, confiar en un ser humano, confiar en el pensamiento humano. Amigos, yo quiero decirles que si un pensamiento humano no está de acuerdo a la palabra de Dios, es mentira. No le crea. No importa cuán bonito parezca, no importa cuán agradable se escuche, no es digno de confianza. Porque el pensamiento humano separado del pensamiento de Dios es fracaso absoluto, es mentira absoluta. Por eso, malditos son los que
ponen su confianza en simples seres humanos, dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, que se apoyan en la fuerza, en el pensamiento humano y apartan su confianza del pensamiento divino. Tengamos mucho cuidado con eso, por favor. Así que la fuente de la verdad absoluta es la palabra de Dios. No nos olvidemos, por favor. Si alguien le dice, no hay verdad absoluta, usted diga, usted está equivocado. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Y no importa, amigos, si se ríen de usted, no importa si se burlan de usted, pero usted crea en esto, porque esto es la verdad. Hay otra pregunta que yo quiero hacer con ustedes. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque trae beneficio. Yo quiero empezar leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, dichoso, dichoso. En otras versiones dice, bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? ¿Qué significa dichoso? Significa una vida próspera, significa una vida exitosa, significa una vida tranquila, de paz. No importa cuánto sople alrededor, pero en el interior hay paz. ¿Por qué? Dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Qué tremenda verdad, amigos, qué tremenda verdad. Fíjese, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? Dice que una vida llena de bendiciones. El que lee, el que escucha y el que guarda o hace caso al mensaje bíblico es dichoso. Por favor, creamos en eso. Lucas capítulo 11, versículo 28. En Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Por favor, ten en cuenta este versículo, son palabras de Jesús. Lucas 11, 28. Jesús dijo, dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Lo que tú estás haciendo en este momento es una bendición, amigo, amiga. No estás perdiendo el tiempo. Al separar este momento para estudiar la Biblia conmigo, para escuchar la palabra de Dios, es la decisión más correcta que estás tomando en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y lo que hay que hacer, amigos, es obedecer lo que estamos escuchando de parte de Dios. Amigos, yo siempre digo que en este momento soy un instrumento de Dios. No soy la persona a quien ustedes tienen que creer. Ustedes tienen que creer a Dios. Yo solamente estoy usando la palabra de Dios para que usted escuche y obedezca. Yo soy un instrumento de Él, nada más. Por lo tanto, por favor, escuche, quédese aquí conmigo, no se desconecte, siga escuchando la palabra de Dios y lleve a la práctica con el poder de Dios también. El Señor le va a bendecir porque dice dichoso. ¿Y en qué consiste la dicha? ¿En qué consiste la bendición de Dios? En varias cosas. Yo voy a repasar con ustedes en este momento. La primera bendición que usted va a recibir al estudiar la Biblia es que le va a hacer sabio. Le va a hacer sabio. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17 dice lo siguiente. Mire, lea conmigo. Y que desde niño conoces las sagradas escrituras, le está diciendo Pablo a Timoteo, un jovencito que le gustaba estudiar la Biblia. Y dice, tú desde niño conoces las escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Querido amigo, la primera bendición, la primera dicha que te da estudiar la Biblia es que te hace sabio. Y la pregunta es, ¿qué significa ser sabio? Ser sabio significa tomar buenas decisiones, decisiones que te van a traer paz, que te van a traer tranquilidad, que te van a traer felicidad. Y eso es lo que más necesitamos en este mundo. Dígame si no es verdad eso. Claro,
Tantas personas cometen errores en su vida, pero ¿por qué? Porque no conocen las Sagradas Escrituras, porque no estudian la Biblia. El que no estudia la Biblia comete muchos errores, pero el que estudia la Biblia se hace sabio. ¿Por qué? Porque recibe el poder de la sabiduría de Dios, la iluminación de Dios. Por eso dice la Biblia que la Biblia es una lámpara. Ilumina nuestra mente para tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero que nos muestra como beneficio estudiar la Biblia es hacer sabio. Pero también la Biblia dice que nos hace perfectos, perfectos. Mira, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La Biblia nos enseña. Para reprender, la Biblia nos reprende, nos llama la atención, nos hace reflexionar. Dice para enmendar, significa para corregir nuestros errores, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Amigo querido, escuche, usted quiere ser una persona intachable, lo puede hacer. Claro, eso no significa que usted no va a cometer errores, va a cometer errores. Pero hay errores que uno comete adrede, a propósito y repetidamente. Pero cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta de lo que es error y no lo hace. Entonces eso es perfección. La perfección tiene que ver, amigos, con la comunión con Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, mantenemos una comunión con Dios. Y la comunión con Dios es realmente una bendición porque trae como consecuencia la perfección. ¿Por qué la perfección? Porque hemos sido enseñados, hemos sido corregidos, hemos sido instruidos por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Hay otro beneficio que nos da estudiar la Biblia y es que nos aleja del pecado. Mira, amigo, esto, ¿ah? Mire, fíjese qué tremenda enseñanza que está escuchando usted de parte de Dios, porque es la palabra de Dios que estamos estudiando. Por eso yo le felicito una vez más por estar aquí. No se desconecte, por favor. No cometa el error de desconectarse para no escuchar la palabra. Escuche la palabra. Si usted ingresó a este estudio en este momento, no es un accidente. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene consejos grandes para ti. No lo desperdicies. No lo desperdicies. Un beneficio más que te da estudiar la Biblia es que te aleja del pecado. El Salmo 119:11 dice, guardo tus palabras en mi corazón, para así no pecar contra ti. Guardo tus palabras en mi corazón, o sea, en mi mente, para no pecar contra ti. Amigos, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno memoriza la Biblia y lo lleva a la práctica, eso nos aleja del pecado. ¿Qué bendición es eso entonces? ¿Qué bendición es estudiar la Biblia? Porque la Biblia nos aleja del pecado. Pero no solo eso, sino también el Salmo 119:28 dice que estudiar la Biblia fortalece nuestra vida. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desanimado? Estudia la Biblia, porque la Biblia va a fortalecer tu vida. La Biblia va a ayudarte a levantarte y continuar adelante. La Biblia es poderosa, poderosa. La Biblia te ayudará más que el psicólogo. La Biblia te ayudará más que el psiquiatra. La Biblia te va a ayudar más que los consejos humanos. La Biblia es un consejo divino que fortalece la vida. Por eso, el Salmo 119:28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. ¿Alguien está triste aquí? ¿Alguien está llorando aquí por algún problema, alguna necesidad? Estudie la Biblia. Allí encontrará usted fortaleza. Por eso la Biblia fortalece la vida. Pero no solo eso. Otro beneficio que nos da estudiar la Biblia es que guía los pasos, guía nuestros pasos.
El Salmo 119, 105, un texto muy conocido por nosotros, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Qué hermoso esto. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, se ilumina la mente para tomar buenas decisiones y no caer en el error. Pero otra cosa que nos da la Biblia o estudiar la Biblia es lo que dice el Salmo 119, 111. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 111. Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellos me alegran el corazón. Oh, amigos queridos, qué linda promesa es esta. Mira, qué maravilloso. El Salmo 119, 11 dice: fíjese lo que dice acá: si estás triste, si estás preocupado, si estás angustiado, lee la palabra de Dios, porque ella te brindará gozo y alegría. Te brindará gozo y alegría. Oh, amigo, qué lindo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Porque en la Biblia tú encuentras muchas cosas maravillosas. Yo te pregunto, cuando tú lees en la Biblia que va a haber un mundo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá dolor, no habrá tristeza y andaremos con Jesús, ¿no alegra eso tu vida? ¿Que todo será diferente? Claro que sí. Por lo tanto, por favor, leamos la Biblia, no descuidemos su estudio. El estudio de la Biblia brinda gozo y alegría. Brinda gozo y alegría. Pero no solo eso, sino también brinda paz a la vida. Paz. ¿Qué es lo que te preocupa, mi hermano, en este momento? ¿Qué es lo que te angustia en este momento? Pues lee la Biblia. El Salmo 119, 165 dice lo siguiente: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Oh, hermanos, ¿ustedes sabían que todos estos textos bíblicos que estoy yo leyendo están aquí en este libro? ¡Claro! ¿Te das cuenta cuánto beneficio trae estudiar la Biblia? ¿Leer la Biblia? La Biblia da paz a la vida, amigos, da paz. El Salmo 119, 165 dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar, nada los desanimará, nada los derribará. El que estudia la Biblia anda tranquilo, no importa si hay crisis económica, no importa si hay crisis familiar, no importa si hay crisis política, social. El Señor le ayuda a avanzar porque la palabra de Él está dentro de su vida, está dentro de su mente. Amén, gloria a Dios por eso. Gracias por la palabra de Dios. Por lo tanto, amigos, estudiar la Biblia concede un sinnúmero de beneficios para la vida presente y futura. Acabamos de ver eso. Muchos beneficios. Por lo tanto, estudiemos la Biblia. No dejemos de estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia concede un sinnúmero de beneficios. Yo he leído con ustedes solamente unos cuantos, pero hay muchos más. Pero hay una sexta pregunta que yo quiero responder con usted en relación a este tema de las Sagradas Escrituras. ¿Por cuánto tiempo tendrá validez la palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo podremos tener las Sagradas Escrituras para nosotros, para nuestro beneficio? ¿Por cuánto tiempo? Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Qué lindo, amigos, qué lindo. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos está enseñando que las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras, nunca pasarán. Jamás pasarán. Jamás. Puede pasar todo alrededor nuestro, pero la palabra de Dios nunca terminará. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh, alabado sea el nombre del Señor por eso. Gracias, Señor, porque tu palabra es eterna. Gracias porque podemos recibir los beneficios de las Sagradas Escrituras por siempre, amigos, por siempre. Oh, qué lindo. Amigo querido, estoy muy feliz de saber esta verdad.
qué lindo que siempre voy a encontrar consuelo, siempre voy a encontrar paz, siempre voy a encontrar sabiduría, siempre voy a encontrar luz para mi camino, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Qué maravilloso, qué extraordinario es esto. Gloria a Dios por eso. Una séptima pregunta dice, ¿cómo reaccionan las personas ante las enseñanzas de la Biblia? Y esto es muy importante. Concéntrate, por favor, porque estamos llegando al final del estudio, pero esto es lo más importante tal vez del estudio. Mire, la pregunta número 7 dice, ¿cómo reaccionan las personas ante las enseñanzas de la Biblia? Según Mateo capítulo 13, allí Jesús nos enseña de la reacción de las personas ante su palabra. Y para enseñarnos eso, Él cuenta la parábola del sembrador. El sembrador. En esta parábola hay una sola semilla, que es el mensaje de Dios. Pero hay 4 tipos de terreno donde la semilla, donde la palabra de Dios cae. 4 tipos de terrenos. Y vamos a verlo en este momento. ¿Cuáles son los tipos y los significados de los suelos representados en la parábola? Acompáñenme por favor a revisar esta importante verdad. El primer suelo o el primer lugar donde la semilla cae es junto al camino. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Recuerde que la semilla es el mensaje divino, ¿ya? De lo que estamos hablando. Pero cuando el mensaje divino sale, llega a diferentes corazones. Y básicamente hay 4 tipos de corazones que representan en esta parábola los suelos. Entonces, la semilla cae primero junto al camino. Versículo 4 de Mateo capítulo 13 dice, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. ¿Y qué significa eso? Jesús mismo explica en el versículo 19 lo siguiente. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Queridos amigos, miren, facilito de poder entender esta parábola. Jesús dice que la semilla cae, ¿ya?, en un corazón que se denomina aquí junto al camino. ¿Y qué significa eso? Significa que el mensaje llega a veces a las personas, el mensaje de Dios, a las personas que no entienden. Yo espero que tú, amigo, no seas una de las personas que cuando escucha la palabra de Dios no entiende y se queda sin entender. Si tú te quedas sin entender el mensaje de Dios, va a pasar esto contigo, lo que dice aquí en la parábola. El maligno va a venir y va a arrebatar lo que tú has escuchado para que tú no entiendas nunca. Tú necesitas esforzarte, amigo, para entender las Escrituras. Si en la primera no has entendido, pues repasa, busca, sigue estudiando. Vuelve a mirar el video, vuelve a mirar el estudio, continúa, sé perseverante, porque si no haces eso, te vas a quedar sin entender y Satanás va a aprovechar eso para destruir tu vida. Por lo tanto, no seas ese corazón o no tengas esa mente junto al camino, que no entiende y se queda sin entender. No, por favor. Hay un segundo terreno donde cae la palabra de Dios. Hay una segunda mente, tipo de mente. El versículo 5 dice, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Fíjense, amigos, fíjense acá. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Estoy hablando ahora del segundo terreno. Terreno pedregoso, donde cae la semilla. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda.
Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de corazón es este terreno pedregoso? Dice el texto, el que recibió la semilla, que cayó en terreno pedregoso, ¿qué clase de persona es? Es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Este tipo de persona, amigo, que recibe la palabra de Dios, es aquella que se contenta con escuchar un sermón, se contenta con escuchar un seminario de la Biblia, se contenta con una clase como esta, por ejemplo, y después durante la semana se mete en otras cosas. Ya no estudia, no averigua, no investiga, no hace más. Entendió y se quedó con eso, con ese poquito. Amigos, si eso hacemos nosotros, pronto vamos a secarnos. Esa palabra, ese mensaje se va a apagar. ¿Por qué? Porque cuando aparecen problemas, no vas a aguantar con ese poquito de mensaje que has recibido, con ese poquito de alimento. Vas a ser débil, vas a ser flaco, no vas a entender más. Cuando vienen los problemas y la persecución, no vas a aguantar porque no te has alimentado correctamente y sustancialmente. Tienes que seguir aprendiendo. Si tú entendiste, muy bien entendiste, pero sigue aprendiendo. No digas, no, yo ya sé eso, ya no necesito escuchar. Por favor, no digas eso. Porque amigo, el que más se alimenta, más fuerte se vuelve. Continúa aprendiendo, continúa haciendo bien las cosas. No seas un terreno pedregoso. Pero hay un tercer tipo de terreno donde cae la palabra de Dios y es entre espinos. El versículo 7 dice así, otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Qué interesante esto. Las espinas ahogaron la, la palabra de Dios, la semilla. ¿Y qué significa eso? Versículo 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Amigos, esto también sucede en la vida de muchas personas. Sí, escucha la palabra de Dios, entiende la palabra, lo lleva a la práctica, pero hay cosas que le rodean en el mundo, el trabajo, el éxito, los títulos y todo, que descuidan la palabra y no quieren seguir obedeciendo, no quieren seguir adelante. Eso no tampoco debemos ser nosotros. Pero hay un cuarto terreno que dice que es la buena tierra. Fíjese el versículo 8 lo que dice en la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. ¿Qué significa eso? Versículo 23 explica y dice, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Oh amigos queridos, qué maravilloso. Esta es la actitud del buen estudiante de la Biblia, del buen hijo de Dios, aquel que escucha la palabra, pero no solo queda escuchando, sino la comprende, pero no solo la comprende, sino la lleva a la práctica. Cuando hace eso, su vida es próspera, su vida es diferente. Por lo tanto, seamos receptivos a las enseñanzas bíblicas para ser bendecidos en abundancia, hermanos. Hagamos todo lo posible para que nuestra mente sea un terreno bueno, que no sea un terreno pedregoso, que no sea un terreno espinoso, que no sea junto al camino, sino que sea un buen terreno, una buena tierra. Por favor,
Por eso yo en este momento, yo quiero tomar una decisión. Después de haber estudiado este tema importante de las Sagradas Escrituras y de esta manera cerrar las 4 partes que hemos estado estudiando, yo quiero tomar una decisión. Y si usted está allí conmigo, acompáñeme a tomar esta decisión, por favor. ¿Está bien? Lea conmigo allí en voz alta. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si quiere ponerse de rodillas, póngase de rodillas para tomar esta decisión delante de Jehová, delante de Dios. ¿Está bien? Vamos a tomar esta decisión y decir: yo, Señor Jesús, creo que tu palabra es palabra de Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Señor Jesús, yo deseo aceptarla como regla de fe y de práctica, y prometo, por la gracia de Dios, estudiar y practicar sus enseñanzas. Querido amigo, querida amiga, por favor, toma esta decisión con toda sinceridad. Toma esta decisión con con toda confianza, sabiendo que Dios tomará esa decisión y hará grandes milagros en tu vida. Bendecirá en abundancia tu vida, porque su promesa es: el que estudia la Biblia será bendito, tendrá muchos beneficios y también llegará a adquirir la salvación, entrará a la patria celestial. Querido amigo, que esta sea nuestra decisión, hoy y siempre. El Señor nos ha bendecido con este hermoso libro. El Señor nos ha bendecido, hermanos, con esta maravilla. No hay que desperdiciar la oportunidad de leer y estudiar y guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, los mensajes del Señor. Hagamos todo lo posible para que las Sagradas Escrituras sean parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia. No descuidemos estudiar la Biblia. Por eso yo te felicito inmensamente por separar este tiempo para estudiar la Biblia. Gracias, gracias. Eres un valiente, eres un hijo de Dios. Dios va a bendecir tu vida en abundancia, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios te lo dice. Hay muchas promesas y Dios nunca falla su promesa, jamás falla, jamás lo ha hecho y no lo hará, no fallará. Por eso yo te invito que seas valiente, que te esfuerces, como dice Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente para no apartarte de este libro maravilloso, para no descuidar sus enseñanzas y seas prosperado en todo lo que tú hagas, ¿sí? En todo lo que tú hagas. Bendito Padre que estás en los cielos, qué maravilloso estudiar, Señor, este tema. Qué maravilloso saber y recordar que estudiar la Biblia trae muchas bendiciones. Oh Señor, permite que este libro sea el manual de nuestra vida, que lo revisemos antes de tomar alguna decisión, antes de hablar, antes de pensar, antes de hacer cualquier cosa. Señor, queremos nosotros revisar este manual de vida que tú nos has dejado para tener éxito en nuestra existencia. Gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de recordar este tema. Gracias por darnos la seguridad de que este libro es la fuente de la verdad. Que si hay una verdad absoluta, es tu palabra. Que en ella tenemos que confiar 100%, sin dudar, porque ella es tu palabra, inspirada por ti. Oh Señor, no importa lo que el mundo nos diga, no importa si el mundo se burle de nosotros, pero Señor, seguiremos confiando en ti. Seguiremos haciendo tu voluntad. Bendice a cada amigo, a cada hermano que me ha acompañado aquí en el estudio de tu palabra. Fortalece su vida. Señor, pon en él una motivación para estudiar la Biblia todos los días, sin falta. Gracias, Señor, por habernos acompañado. Gracias, te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor, en este día especial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, qué hermoso haber estudiado la Biblia contigo. Realmente fue una bendición. Una bendición. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció muy bien.
Esta es la clase bíblica edición especial. ¿Qué te pareció? ¿Sí? A mí me gusta. Me gusta que la clase bíblica exista por la gracia de Dios. Por lo tanto, sé parte de la clase bíblica. Reúnete con nosotros todos los sábados a las 6 de la mañana, horario peruano, para seguir aprendiendo. Y otra cosa más, en la tarde, todos los sábados en la tarde, a partir de las 2:15 de la tarde, nos reunimos a través del Zoom, para que podamos dialogar ahora. Si tienes alguna consulta, tienes algún testimonio, puedas tú contarnos allí. Escuchar, aquí no te puedo escuchar, pero en el Zoom sí podemos escucharnos, ¿sí? Mutuamente. Por lo tanto, acompáñame hoy día, 2:15 de la tarde, para participar de la clase bíblica ahora a través del Zoom, ¿sí? Dios te bendiga, un fuerte abrazo y sigamos confiando, sigamos esperando esa patria celestial que queda más allá del sol. Escucha esta alabanza, que tengas un feliz sábado y un fuerte abrazo para ti. Hasta luego, nos vemos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista,